Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite a solicitudes de antejuicio en contra de diputados señalados de diversas irregularidades, mientras otros congresistas aún gozan de la famosa inmunidad. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, los impunes. A continuación, la crónica desde el Palacio de Justicia. Después de 8 horas de reunión, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron rechazar la solicitud de antejuicio en contra del diputado Amílcar Pop al considerar que no existen acciones ilícitas de su parte, pero resolvieron con lugar el antejuicio en contra de la ministra de Trabajo Aura Leticia Teleguario, antejuiciada por discriminación y por no acatar una orden de juez contencioso, por lo que debe remitir el expediente al Congreso para su trámite. Tramitaron con lugar el antejuicio contra el diputado Ramiro de Mata y admitieron antejuicio contra la anterior Junta Directiva del Congreso del 2015 por nuevos hechos, al autorizar de manera anómala más de 180 plazas fantasma en el organismo legislativo. Los antejuiciados son Luis Armando Rabé Tejada, Arístides Baldomero Crespo, Manuel Barcelino García Chutá, Carlos Enrique López Girón y César Emilio Fajardo Morales, diputados del Congreso de la República en la Junta Directiva del 2015. Se admitió para su trámite y se designó como juez pesquisidor al magistrado presidente de la Sala Segunda, el licenciado Dupont. Asimismo, negaron 2 inconstitucionalidades presentadas por García Chutá y Crespo Villegas, que buscaron retrasar aún más otros trámites en su contra. Por unanimidad, la Corte señaló a un pesquisidor para obtener mayores elementos de juicio y resolver en definitiva las denuncias presentadas contra la anterior Junta Directiva. También mencionaron que el retraso en la solicitud de antejuicio contra el diputado oficialista Edgar Ovalle se debe a acciones presentadas por el legislador que atrasan su pesquisa. Edgar Ovalle Maldonado fue antejuiciado por presuntamente cometer violaciones a los derechos humanos durante la época del conflicto armado, por lo que buscan que se quede sin inmunidad para iniciar el proceso de investigación. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles en la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados conocieron solicitudes de antejuicios en contra de funcionarios públicos. Dieron trámite a la mayoría de ellos, pero se inicia aquí un proceso largo, como ya lo hemos experimentado con otros procesos de antejuicio. Y también, dicen los magistrados, ellos no están cayendo en ningún retraso malicioso. Ese es el tema de la noche y la etiqueta SF, los impunes. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, el tema del día, los reporteros estuvieron casi que una jornada completa esperando la decisión de los señores magistrados. La misma Corte Suprema de Justicia había anunciado con bombos y platillos que iban a conocer 10 antejuicios. ¿Están satisfechos con lo que conocieron o es un trámite nada más? Es que vean, recordemos una cosa, porque recordemos que el proceso de antejuicio tiene, bueno, en el caso de los antejuicios que contra diputados, pasa en 2 momentos por la Corte Suprema de Justicia. El proceso de antejuicio inicia cuando se presenta una solicitud para levantarle el derecho de antejuicio a un funcionario, y esa solicitud la hace el Ministerio Público ante un juzgado o ante el Centro de Gestión Penal del organismo judicial. El expediente le llega a un juzgado y el juzgado, por no tener competencia, se inhibe automáticamente y le tira la chibolita a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el primer momento en que la Corte Suprema conoce la solicitud de antejuicio. Y en ese momento la Corte Suprema de Justicia básicamente hace una calificación, es más que nada de forma, un filtro, pero es particularmente de forma, de que el antejuicio esté bien planteado, que haya competencia para plantear el antejuicio. Que no sea espurio. Eso todavía no. Esa es la calificación ya formal del antejuicio. Entonces, aquí solo se está calificando que cumpla con términos de requisitos, que haya competencia y demás. La Corte en ese momento decide si da o no da trámite, es la palabra, que es básicamente como pasar el filtro. Y en ese momento la Corte Suprema, si le da trámite al antejuicio, ya nombra a un juez pesquisidor. El juez pesquisidor ya es el que ve el fondo. En ese punto estamos. No, todavía no. Todavía. Es que esa es la confusión que había hoy. El juez pesquisidor ya después viene, analiza el fondo de la solicitud de antejuicio y él es el que recomienda
si levantar o no levantar el antejuicio, ya sea por razones de que el antejuicio está bien planteado o si considera que es espurio. Y en ese momento el antejuicio le regresa a la Corte Suprema y ellos ya toman la decisión si quita o no quita la inmunidad. Entonces aquí lo que pasó es que confundimos lo que iba a ocurrir hoy como que fuera la segunda vez que la Corte conocía los antejuicios cuando en realidad era la primera. O sea, hoy la Corte lo único que decidió es qué antejuicios pasaban el primer filtro y cuáles quedaban rechazados sin límite. Mucho camino por delante para conocer esa decisión final, esa segunda oportunidad en donde los magistrados llegan a una decisión que afecta directamente a ese funcionario público. Estuardo, falta mucho camino por recorrer. Falta mucho camino. Y pareciera que ya se esperó mucho tiempo. Bueno, la queja en redes sociales es precisamente que el tiempo que ha pasado desde las acusaciones hasta ahora es bastante. Ojo que este es solo el inicio, falta todavía. Además, esto es por parte de la Suprema, de la Corte. Por el lado de los diputados, y el caso creo paradigmático aquí, lo explicaron hoy, y así ha venido, es el caso Valle. De hecho, toman hoy un tiempo para explicar por qué el caso Valle no avanza, y una de las acusaciones que ha habido contra la Suprema y contra el sistema de justicia es que hay un retardo malicioso. Y la explicación que dieron no es retardo malicioso, por lo menos de parte de la Corte, de parte de los magistrados. Lo que sucede es que en su derecho el diputado Ovalle puede presentar N cantidad de amparos y en el proceso cada uno hay que irlo votando, pero eso toma tiempo. Primero que lo presenta, luego hay que conocerlo y algunos por... Si va a la CC, y luego va a la CC y en lo que la CC está decidiendo no puede entonces la Suprema tomar una decisión con relación a, aunque parecerían procesos independientes, creo que lo lógico es precisamente que la CC tomara una decisión rápida, pero no es el único caso. Y aquí hoy hubo casos que se desestimaron. Por ejemplo, el caso del diputado Pop fue desestimado. Una de las acusaciones o un caso contra la ministra de Trabajo también fue desestimado. Que tiene un trámite diferente, que también vamos a hablar de eso. Ese es otro. Diferente. Y luego viene todo el proceso también de los otros. Porque también han preguntado, ¿y qué pasó con Bucinot? ¿Y qué pasó con otros diputados? Ese es otro tipo ¿Qué pasa con aquellos diputados, por ejemplo, que renunciaron a su curul? Ya no gozan. Entonces, ya no gozan de ¿qué antejuicio? está sucediendo en ese proceso? Ellos no entrarían en el proceso de antejuicio, claro. Aunque ahí la pregunta es, están siendo juzgados en cuanto diputados, aunque hoy no sean diputados, ¿verdad? Bueno, no asumieron precisamente por las acusaciones que tenían. Digamos, ya sin este privilegio del antejuicio, estos diputados pueden ya ser investigados por el Ministerio Público y puede avanzar otras etapas. Vean, siempre es importante repasar el concepto del antejuicio, porque también creo que es una figura que se presta a mucha tergiversación. El antejuicio es una protección inherente al cargo, no a la persona. ¿Qué quiere decir eso? Dura desde el día 1 que se asume el cargo hasta el día que se deja el cargo, ni antes ni después. Segundo, tiene como objetivo evitar que en el ejercicio de un cargo de poder público se pueda proceder con una detención o se inicie proceso penal contra quien ostenta el cargo. O sea, es una forma de proteger la función pública. Y la ley de antejuicio es muy clara en decir, dado que el antejuicio es inherente al cargo, la persona que ostentó ese cargo no puede alegar el derecho de antejuicio una vez el derecho termine. Dicho de otra forma, si yo fui diputado e hice barrabasadas mientras fui diputado, mientras yo ostentaba el cargo, el derecho de antejuicio me protege. Pero el día que yo pierdo el derecho de antejuicio porque entregué mi cargo o porque renuncié, a mí me pueden juzgar por todo lo que hice mientras yo tenía la función pública. O sea, en ese sentido no hay lugar Pero no tenés protección. No, ya no. No, la protección no. De hecho, hubo una prevención. Algunos diputados, el diputado Guy, precisamente entra, que no asumen precisamente por un proceso que al final pues llega a las consecuencias que tiene, y es la de influenciar decisiones, presionar para influenciar decisiones. Pero aquí ¿cuál es la confusión que existe?
que en varios casos se tomaron decisiones bien diferentes y el juez pesquisidor no está lo que mencionan ellos no está en el proceso. Básicamente es alguien que va a salir a hacer una investigación para luego regresar otra vez a los magistrados y decirles esto fue lo que encontré. Una preinvestigación de indicios. Pero sí, es una investigación indiciaria, no es una investigación. Pero no decide ni nada. Eso tiene que regresar otra vez a la Suprema. Más que indicios, porque realmente los indicios del acto criminal los evalúa el juez hasta que el proceso ya arrancó. El antejuicio, el juez pesquisidor que conozca el antejuicio tiene que evaluar si la denuncia es espuria o no, si tiene fines políticos o no. Y en cierto momento, cuando ya entra el otro proceso, ese juez sí escucha las partes. Pero es que eso ya es levantado el antejuicio. Sí, pero ahorita no. Ahorita básicamente lo que el juez pesquisidor tiene que hacer en estos casos es decir, bueno, a esos diputados se les presentó una denuncia por razones políticas, por razones espurias, sí o no. Si la respuesta es sí, el juez pesquisidor recomienda no quitarle la inmunidad. Si la respuesta es no, el juez pesquisidor recomienda quítenle la inmunidad y que siga el proceso. Okay. Y que ya sea un juez aún bajo esa recomendación, los magistrados pueden tomar otra decisión. Claro que sí. Y ahí es donde ha entrado ahorita el debate. La pelea en términos de si ¿qué va a pasar? Si hay una tardanza en este caso por parte de los magistrados. Yo soy de la idea que no existe por parte de los magistrados eso, pero la percepción que se ha lanzado, la percepción que tiene... Philip, antes del corte. Yo sí veo una cosa. El antejuicio que hoy conoció la Corte Suprema contra la anterior Junta Directiva del Congreso no era un antejuicio del Ministerio Público y CICIG. No era un antejuicio de CICIG. Era un antejuicio de una denuncia presentada por la Contraloría de Cuentas en mayo. El caso que presenta CICIG y MP contra los diputados es posterior a la denuncia de la Contraloría. Entonces sí estamos viendo algo, que los antejuicios que presenta CICIG, la Corte sí lo resuelve con más celeridad que el resto de antejuicios. De todo lo que se conoció hoy, no había nada de CICIG. O sea, la Junta Directiva del Congreso hoy estaba conociéndose un antejuicio en su contra por una denuncia que hizo la Contraloría, que es un caso similar pero diferente al de CICIG, al que por el que está prófugo Luis Rabey, por el que está preso Cristiani y Alfredo Rabey. Toda la Junta Directiva. Vamos a la primera pausa de la noche y hacemos la invitación para que participe, vote en el sondeo que hemos lanzado por Twitter. ¿Está usted satisfecho con lo que conoció hoy el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Puede usted ahí emitir su voto en este sondeo que está en estos momentos. Va ganando quienes piensan que no aceptan lo que conocieron los señores magistrados. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer la opinión de los seguidores, de los internautas. Preguntamos, ¿está satisfecho con lo resuelto por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Un 69% opina que no, ya se lo habíamos adelantado, es la opinión que va ganando. 22% opina que hay que esperar, que este es un proceso largo, y un 9% pues ve positiva la labor, o digamos, lo que conocieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al conocer estas solicitudes de antejuicio. Pero ¿qué dicen los magistrados ante las críticas, ante la percepción de que hay un retraso en conocer estos informes, en decidir cuándo se va a un juez pesquisidor, en aceptar demasiadas acciones legales que retrasan procesos? Eso fue lo que respondieron los señores magistrados, las señoras magistradas. Conocimos también el antejuicio 441 contra la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguaro Sical. Se admitió para su trámite y se cursará al Congreso de la República porque ellos son los competentes para conocer. Entonces están utilizando estos medios de defensa y lo han hecho todos los diputados que han concertado hacerlo, incluso con casi el mismo memorial. Y al respetar el debido proceso también, la ley de amparo dice que el amparo, no hay ámbito que no sea susceptible del amparo, es decir, que no se puede rechazar un amparo, y este antejuicio aquí no se ha retardado. A la juez pesquisadora le ha llegado, ella se excusa, en lo que conocimos la excusa y le regresa hay 20 días, más los 6 meses que va a la CC el primer amparo. También ella tiene derecho a sus vacaciones, es una cuestión que la Corte Suprema pues dictó una resolución donde decíamos que esperara que viniera, y el día lunes a primera hora se le estará remitiendo nuevamente.
Son las declaraciones de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia que se defienden ante las críticas que califican la labor de las magistradas como un retraso malicioso al no resolver con prontitud estas solicitudes de antejuicio. Y también hablan de la ministra de Trabajo, que tiene un proceso totalmente diferente al de los diputados. Es que ahí es donde se ve un poco lo que hablábamos. Hoy la Corte Suprema no entró a quitar o no quitar antejuicios. Entró a decidir si le da trámite o no le daba trámite. O sea, ese es el primer filtro. El caso de la ministra de Trabajo, ella tenía 2 antejuicios presentados en su contra. Uno de los 2 fue rechazado. El otro, aquí la diferencia es que la función pesquisidora le corresponde al Congreso de la República. Entonces le trasladan al Congreso el expediente de ese antejuicio y es el Congreso entonces el que decide si le levanta o no le levanta la inmunidad a la ministra. Caso contrario a los diputados. A los diputados la decisión de quitar o no quitarle el antejuicio recae sobre la Corte Suprema de Justicia en función al informe que haga un juez. Pero otra vez, esa parte hasta hoy empieza a arrancar. Y yo sé que hay muchas preguntas respecto de otros diputados. Por ejemplo, muchos de lo que hablamos en el segmento anterior, diputados como Carlos López, César Fajardo, Manuel García Chutá, Arístides Crespo, ellos ya tienen otro proceso de antejuicio que se deriva justamente de la acusación que presenta CICIG y la FESI por el caso de Plazas Fantasmas. Ese antejuicio ya avanzó, ya prosperó y ya se los quitaron. O sea, ya es todavía no, creo que el juez pesquisidor todavía no ha emitido informe. Acordémonos que para ese caso se envió a diferentes... Cabal. El de Luis Rabé ya emitió informe y a él ya le quitaron el antejuicio. Al del resto de miembros de activos del Congreso todavía no se le ha quitado el antejuicio, pero digamos que ahí hay un informe del juez pesquisidor. Este antejuicio de hoy lo presenta, como les digo, la denuncia desde la Contraloría. Entonces es un proceso aparte. Y apenas hoy está arrancando la fase de conocer la parte sustantiva. Ahora, yo pregunto, en el caso de los diputados, un juez va a elaborar el informe, un juez pesquisidor. En el caso de la ministra, será el Congreso de la República. Pero vemos ahí que no los diputados van a hacer una labor más política y los jueces una labor más jurídica. Estamos midiendo con la misma vara. Ojalá. Esos procesos. Pidámosle a Dios que lo hagan jurídico, que no lo hagan político. ¿Son políticos los dos? Sí, porque al final, ¿quién decide los magistrados? ¿Cómo está nuestro sistema de elección de magistrados? ¿Por dónde pasa? O sea, siempre hay una correlación ahí de fuerzas políticas. Uno es más descarado, digamos. Otro más... Pero igual, unos sutiles, ciertos descarados, pero lo mismo al final. Como digan, aquí regresando un poco a las preguntas que hacen, la magistrada Orellana creo que lo dijo correctamente, el debido proceso se va a respetar y los diputados, por más que nosotros pataleemos y todo, tienen el mismo derecho de ampararse como lo tenemos todos los guatemaltecos. ¿Verdad? Esa era una cuestión que tenemos que entender y que una vez no se evacúen, no salgan esos amparos o se dé con lugar o sin lugar cada uno de estos amparos, vamos a tener que esperar. Y creo que un segundo caso, preguntan aquí, una pregunta que me parece muy interesante, que en el corte la lancé aquí, es si Rabé sigue siendo diputado o no sigue siendo diputado. En estricto sentido no ha sido desaforado, Rabé no ha sido, en todo caso es un diputado suspendido, pero no ha sido desaforado, porque la única forma que se puede sacar a un diputado es desaforándolo, y ese proceso en términos de Rabé no se ha dado. Y ojo, que un diputado deja de ser diputado hasta que es conducido después de haber pasado todo el proceso de haberle quitado el antejuicio. Supongamos que Luis Rabé decide un día regresar a Guatemala. Lo agarran. Ahí sí ya perdió todo, porque a él sí ya todas las posibilidades de privilegio. Es que vean, yo por eso siempre he dicho que yo creo que la mejor receta del antejuicio es la brasileña. Que cualquier funcionario, sin importar su cargo, que debería quedar cesado o suspendido de sus funciones cuando se le levante el antejuicio. Porque se podría dar el escenario, por ejemplo, que Rabé regrese. Lo que pasa es que Rabé, a él ya le quitaron el antejuicio. Y técnicamente ya existe una orden de citación o de aprehensión en su contra. Pero se podría dar el caso
de que él regrese a Guatemala, que él pida regresar al Congreso y si no se ejecuta la orden de aprehensión, podemos tener un diputado sin antejuicio, vinculado a un caso de corrupción, sentado en el Pleno. Pero que sigue con su foro. No, porque ya se le quitó el antejuicio, pero que sigue siendo diputado. Bueno. Por eso les digo, sería un caso muy interesante. Sí, pero es que en estricto sentido, una vez no haya sido conducido, sigue siendo diputado. Por ejemplo, aunque no tenga antejuicio. Otro caso similar. Recordemos el caso de Douglas Charchal, cuando era magistrado de la Corte Suprema. A él le quitan el antejuicio como en junio, más o menos. Pero si sigue MP, se tarda 2-3 meses en armar la investigación. Entonces, él pasó 3 meses siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia sin derecho de antejuicio. Lo que pasa es que él había pedido permiso. Pero si él no hubiera querido pedir permiso, él podía irse a sentar a la y en esa línea va la carta que mandó Rabé. Claro, para mantener esa posición. En esa posición. Entonces, yo creo que sí tenemos que entender que los diputados, porque a nosotros, mire, a todos nos gustaría limpiar el Congreso, eso sí, todos. Pero hay un debido proceso, como dice la magistrada Oriana, que no nos podemos... ¿Nos guste o no? Nos guste o no nos guste, el debido proceso tiene que seguirse. Y, otra vez, aunque Rabé no tenga antejuicio, no esté protegido por el antejuicio, aún si regresa y no pasa nada, él podría seguir siendo diputado, porque al final la curul se le quita hasta que entonces ya hay ya es conducido. Pero hasta ese punto. Pero sí puede pedir permiso, puede ser, como en este caso. Pero es muy gris lo de ahorita, porque solo suspendido, ¿qué es? Vean, es prófugo suspendido. No, bueno, es prófugo si hay orden de captura. Es algo completamente diferente. Por eso le digo, él es diputado, porque él pierde la calidad de diputado hasta que esté en prisión preventiva o hasta que él renuncie. O sea, o él está ahora... O sea, desaforado. ¿Nos guste o no? Las tres formas es conducido, cabal. Renuncia o es desaforado. Lo que pasa es que el desaforo per se no existe. Él lo que está hoy es suspendido por no asistir, por no estar presente. Pero la calidad de diputado todavía la tiene. Esa es su calidad como diputado. Aparte hay otra dimensión en donde está el antejuicio. Él ya perdió el antejuicio por la denuncia que le presenta CICIG y MP en junio. Claro. Pero aparte hay un segundo caso, que es el que hoy conoció la Corte, que está apenas arrancando. Pero que él haya perdido el antejuicio no tiene nada que ver si sigue o no siendo diputado. Lo cual, a mi forma de ver las cosas, eso sí es un contrasentido. Exacto. Para mí, al momento que a cualquier funcionario se le quita el antejuicio, ahí se le debería suspender del cargo. Claro. Pero la normativa no está así. Pero la normativa no está así. Nos guste o no nos guste, la normativa es hasta que es conducido, no cuando se le quita el antejuicio. Pero puede seguir. De hecho, y Rabé es el ejemplo, porque Rabé sigue siendo diputado. Pero ¿qué sería lo más sano? Por eso le digo, a mí el modelo brasileño me gusta mucho, porque el modelo brasileño dice, bueno, le quitaron el antejuicio, lo suspendo, vaya a arreglar sus problemas judiciales. Dan unos días. Hasta con Adil me hicieron eso, ¿no? Sí, unos días. Entonces, en ese momento el funcionario deja de ser funcionario y ya se las arregla con la justicia. Si efectivamente la justicia procede y avanza un proceso contra ese funcionario, en ese punto ya se le desafora, ya se le quita, pierde la calidad de funcionario. Pero si se da el caso que el regrese a la curul, pelea su caso, lo gana, él puede regresar a la curul. O sea, por eso les digo, yo creo que hay que examinar la figura. Vincular el antejuicio con la suspensión del cargo para mí es una necesidad. Vamos a la pausa, hay que examinar la figura del antejuicio y en el siguiente bloque vamos a tener un debate sobre ¿debería existir o no el antejuicio? No. Volvemos, ya comienza a estarlo. Volvemos luego de la pausa. No. Continuamos con esta hora de Sin Filtro. Es momento de debatir y hoy el tema es el antejuicio. ¿Debe existir esta figura legal que busca proteger el puesto, la institucionalidad, o está siendo utilizada como refugio para la impunidad? ¿Qué dicen nuestros analistas? Philip, ¿debe existir el antejuicio? Yo he sido partícipe que exista, pero con limitaciones. Porque, les pongo un caso. Si un juez no gozara del derecho de antejuicio, el acusado, que se siente perjudicado por lo que hace el juez, podría estarle presentando denuncias espurias. Y, en un sistema jurídico no tan desarrollado,
a ese juez lo estarían citando a que vaya a responder por esas denuncias espurias. Entonces, en el caso más ligero, el juez por lo menos perdería 1, 2, 3 días de su tiempo en andar yendo a citaciones de por qué me denunciaron por amenazas, por no sé qué. Entonces, el antejuicio creo yo que es una forma de proteger al poder público de que se le presenten denuncias políticas con fines de chantaje o como un mecanismo para presionar al funcionario de que resuelva de una forma o castigarlo si resolvió de otra. Yo creo que debería estar limitado, porque yo creo que el derecho de antejuicio no debería de abarcar para ciertos delitos. Por ejemplo, delitos contra la vida, delitos contra la administración pública o contra el patrimonio público, delitos de contralavado de dinero, por mencionar algunos, delitos de crimen organizado, de asociación ilícita y demás, esos ni siquiera deberían de estar contemplados. Ahora, ¿debe o no existir el antejuicio, Estuardo? No. ¿Por qué? No. Creo que estamos frente al uso, precisamente, esa es nuestra discusión hoy, de los impunes con relación a cuál es el impacto del antejuicio. Y creo que aún dentro del sistema judicial, para todas esas demandas que son frívolas o que son precisamente para de manera maliciosa detener un proceso, deben haber las salvaguardas, pero no, el antejuicio no es una salvaguarda. Yo voy más al antejuicio de los diputados y aún a los ministros. Y sobre todo los diputados, que hemos visto cómo utilizan esto para protección. El antejuicio se convirtió en impunidad, digámoslo como es. Y el antejuicio es una defensa que no tiene sentido, que muchas veces lo único que defiende es la impunidad, que es obvia, pero que tiene esa protección en la cual el sistema de justicia tiene muchas barreras por llegar, y eso es lo que estamos viendo hoy. Y segundo, el que entre a política, ¿verdad? Sé que va a tener demandas, sé que lo van a acusar de esto y de lo otro. Primero, para eso están los jueces, pero segundo, debería entrar ya libre de todo eso, y ¿por qué no? ¿Por qué tiene que entrar con protecciones muy especiales, y a quienes terminan protegiendo es siempre a los corruptos? Y por eso para mí no debe haber antejuicio. Ese es un debate que viene en las reformas en el área de justicia que fueron propuestas recientemente, el gran tema del antejuicio. Y yo siempre he sido partícipe que no debe existir el antejuicio. ¿Representa el antejuicio la garantía de la impunidad como está siendo utilizado en la práctica? Sí. Pero, por eso les digo, a ver, solo porque hay una herramienta que se ha mal utilizado, no se trata, creo yo, de destruir la herramienta, sino se trata de revisar dónde están sus falencias. Por ejemplo, primera falencia, los plazos. O sea, es que a mí me parece... ¿Saben dónde está el retraso de los antejuicios contra Bucinot, contra Kessler, contra los miembros de la Junta Directiva? En el periodo que tiene el juez pesquisidor para presentar el informe, porque le da 60 días. Y esos 60 días, el juez, se puede excusar, puede pedir prórroga, etcétera, etcétera. Entonces, algo que se tiene que trabajar con los procesos de antejuicio es el plazo, porque recordemos que se prestan a que sean muy largos. Contrastémoslo con el proceso de antejuicio contra Otto Pérez en el 2015. Ese antejuicio en 2 semanas avanzó. Desde que le presentaron la denuncia hasta que le quitaron el antejuicio y hasta que estaba frente al juez rindiendo declaración. En 2 semanas se fue el proceso. Lo primero que hay que hacer es reducir los plazos. Segundo, que eso también se vio el día de hoy, el problema del amparo. Es que el amparo, que es otra figura completamente separada del antejuicio, el amparo se abusa de él. Hay una excesiva utilización del amparo, y en cualquier materia. Y estamos viendo en este tipo de casos que son tan evidentes por el impacto político que tienen, nos damos cuenta como, por ejemplo, el diputado Valle ha logrado retrasar su antejuicio 1 año, porque cualquier actuación de la autoridad, él presenta amparo. Pero, por ejemplo, durante la discusión de la reforma al sector justicia, quienes más defendían la figura del antejuicio, muchos de ellos no eran los jueces, como eran el ejemplo los alcaldes que menciona Philip. Eran los alcaldes. Personas que muchas veces son señaladas de corrupción, quienes tenían miedo de que el antejuicio ya no fuera una herramienta para poder seguir haciendo sus fechorías. ¿Quiénes pelearon para que el antejuicio, pues, por lo menos fuese modificado el artículo? La ANAM, los alcaldes. Encabezados por don Edwin Escobar. Encabezados por Edwin Escobar, bueno, bienvenidos. Y con un espaldarazo del presidente Jimmy Morales. Por supuesto, el presidente mismo salió defendiéndolos. Ahora, ¿por qué debe existir antejuicio? Yo volteo la pregunta y es, ¿por qué debe existir? O sea, hay una razón fundamental por la cual debe existir el antejuicio. Les planteo otra opción.
entonces limitemos a quienes sí y a quienes no, por ejemplo. Pero es que si estás discutiendo a quienes sí y a quienes no, es como a todos, o todos hijos o todos entrenados. Pero es que para mí un operador de justicia, que va a dividir. Vean, un operador de justicia necesita derecho de antejuicio, porque de lo contrario, las denuncias espurias van a ser utilizadas como mecanismo de presión. Pero recordemos que quienes van a aprobar esas modificaciones gozan de ese privilegio, pero no van a querer perderlo. Por eso les digo, vean, es que aquí podemos discutirlo en tres dimensiones. Una dimensión es sí versus no. Yo creo que sí es necesario porque sí hay ciertos cargos que se tienen que proteger de denuncias con fines políticos o con fines de chantaje. Pero todos los cargos están, mira, bajo tu premisa de hay operadores de justicia que tendrían demandas frívolas, demandas con tal de que maliciosamente detuvieran un proceso, pues igual pueden haber muchas demandas contra los diputados, igual contra el presidente, igual contra los ministros, igual contra los alcaldes. O sea, ¿qué diferenciaría uno de otro? O sea, eso es bien Pero es que bien complicado. Por eso les digo, porque ahí es donde, a ver, en otros sistemas, ¿cómo es que funciona esto? En otros sistemas lo que pasa es que los órganos judiciales tienen mayor discrecionalidad para evaluar la denuncia. Y por eso no tienen antejuicio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En otros sistemas de justicia la Corte tiene la discrecionalidad de decir, mire, perdón, pero esta su denuncia tiene un fin político, entonces la voy a rechazar in limine. Aquí no, aquí, a ver, lo que pasa es que si le otorgamos ese nivel de discrecionalidad a la Corte, va a haber quienes cuestionen de que por qué se le está dando tanto poder a la Corte. Entonces, el antejuicio es un mecanismo de decir, bueno, protejamos a ciertos cargos de que no les presenten denuncias políticas. Por eso mi propuesta, ¿saben cuál es? Mi propuesta es, dejemos ciertos delitos fuera del antejuicio. O sea, yo no entiendo qué tiene, o sea, una acusación de homicidio, ¿qué tiene que ver con proteger el cargo? Nada. Entonces, si a un funcionario lo acusan de homicidio, no le debería de aplicar el antejuicio. Lo mismo, delitos contra el patrimonio público. Si a un funcionario lo están acusando de peculado, no debería de aplicarle el antejuicio. Pero si yo al funcionario lo estoy acusando de abuso de autoridad porque firmó una orden que me perjudica. A ver, el concepto de abuso de autoridad, si que lo queremos estirar, le podemos presentar denuncias a todo el mundo por abuso de autoridad. Ahí sí hay que proteger, ¿me entienden? O sea, no todos los delitos son iguales. Pero no es con antejuicio, vos, en todo caso sería con un sistema de justicia fortalecido, y ágil, con mayor eficaz independencia del mismo poder judicial. No es necesariamente el antejuicio. Y a mí que los alcaldes, que Edwin Escobar y su retahíla de alcaldes hayan salido gritando que no quitaran el antejuicio, más sospechas me da otra vez, de eso. Si a los alcaldes no les aplicara el antejuicio por delitos de corrupción, ya no tiene sentido entonces preocuparse de por qué se les quiere quitar o no. O sea, por eso les digo, para mí la solución del antejuicio es decir, vean, hay un grupo de delitos que sí, por peligrosidad que pero no mira, corrupción no es lo único. Si dividimos esos delitos, aquel diputado aquel violador no le debería aplicar. Vaya, pero le aplicó. Pero no le debería. Es que por eso les digo, en lugar de decir un debate blanco y negro, porque yo sí creo que la posición de quitar el antejuicio sería más perjudicial, para mí la solución es decir, vean. No, para mí, mantenerlo. Mirá en lo que estamos ahorita. Para mí vamos a un año para y mí pueden que sean dos. Es que vean, para mí la solución es que hay ciertos delitos que por atentar contra la persona humana, contra el patrimonio público, contra la seguridad nacional, no deberían de ser sujetos de antejuicio. Automáticamente el caso siguiendo tu ejemplo de sacar unos delitos del antejuicio, básicamente es quitarles el antejuicio, porque muchos de esos es casi que lo mismo de esos delitos que quieren sacar. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Son los que ellos cometen. A ver, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Si al alcalde yo lo voy a denunciar por corrupción, que no debería gozar antejuicio por eso. Pero si al alcalde yo lo voy a denunciar porque autorizó o no me autorizó la licencia, entonces me perjudicó o me despidió, por eso ahí sí le debería de aplicar el antejuicio. El judicial tiene que estar fortalecido, precisamente para rebotar todas esas demandas que van a venir, porque van a llegar, esos haya o no haya antejuicio, van a llegar, ¿verdad? Pero que sean no de importancia, que se note desde la primera entrada que es pura persecución política, que es para retardar un proceso, que es para simple y sencillamente beneficiar al impune. Entonces, de entrada, debería tenerlo. ¿Un usuario nos dice la igualdad ante la ley? Vean, es que, miren, bajo mi propuesta,
de todos los antejuicios. Tu propuesta es casi que eliminar el antejuicio. De todos los funcionarios a los que hoy se les conoció el antejuicio, a la única, bajo mi propuesta, que le aplicaría la protección sería la ministra de Trabajo, porque ella es la única que se le denunció por abuso de autoridad. A los diputados se les denunció por plazas fantasmas, eso es especulado. Bajo mi propuesta no debería de aplicarles. Al diputado que se le está denunciando por violencia contra la mujer, eso no es un tema de protección del cargo, no le debería aplicar el antejuicio. ¿Qué otro se me olvida ahí? Bueno, hay otro caso que ese no se vio en la nota, pero el día de hoy la Corte rechazó una solicitud de antejuicio contra un juez a quien lo estaban acusando de prevaricato. Y la Corte dijo no, porque el juez estaba haciendo su trabajo. Si él no hubiera gozado de ese derecho de antejuicio, a ese juez lo hubieran tenido que citar a declarar y aunque sea hubiera perdido un día de trabajo. Por eso les digo, para mí hay ciertos delitos que se deberían dejar fuera, que son los delitos de impacto, los que de verdad tienen un efecto. Y la corrupción tiene que irse ahí. O sea, es decir, todos los delitos asociados de corrupción no tienen que gozar de antejuicio. Pero para todas esas denuncias de abuso de autoridad, que, ¿cómo se llama? Hoy se rechazó también el de Amílcar Pop, ¿no? Ahí sí debería de existir esa protección, porque este segundo tipo de denuncias es la que sí se presta para buscar entorpecer el ejercicio del cargo. Por eso les digo, es más un tema de decir, a ver, lo peligroso, no antejuicio y que el caso proceda como cualquier ciudadano de a pie. Para todo ese montón de tipos de denuncias en los que sí se presta cierta politización y denuncias espurias, ahí sí que hay una calificación previa. Ahora, ¿qué apoyo tendría esa propuesta en el Congreso de la República? Creo que conociendo a los del Congreso, la posición de Filip tendría más apoyo que la mía, ¿verdad? Y conociendo a los alcaldes, Filip, tenés más votos de los alcaldes de los que yo tendría. No la tendría, mi propuesta no la tendría. ¿Por qué? Porque otra vez, si yo soy funcionario corrupto y la propuesta es que por el delito de peculado, por fraude, por asociación ilícita y lavado no me aplique el antejuicio, pues la gran chucha, no hombre, no, pues para eso mejor no para que me metí en la política. Pues le digo, mi propuesta es que... Por eso, es que ese es mi punto, que el que vaya a entrar a la política lo piense 100 veces, 1000 veces. Que haga las cosas bien, ¿no? Que haga las cosas bien y que entre honradamente y que esté ahí. Va a recibir... demandas, va a recibir, sí, eso es parte, eso viene con el hecho de entrar al servicio público. Déjame ponerte el siguiente ejemplo. Vos sos ministro de Educación y llegás y destituís a Joviel Acevedo y a todo el sindicato. Y te empiezan a presentar 100 denuncias de abuso de autoridad por despedirlo y no tenés derecho de antejuicio. Entonces vas a estar respondiendo a las 100 denuncias en los juzgados, que son denuncias políticas, que tienen como objetivo atentar contra tu función en el cargo. Entonces hay un momento en el que vos vas a pasar 3 meses sentado en los tribunales respondiendo a las denuncias, aunque no procedan, pero y no vas a estar ejerciendo la función. Ahí es donde, otra vez, una persona buena, con buenos fines, la van a querer ir a sentar, van a querer utilizar las denuncias espurias para atacarlo. En ese tipo de casos hay que proteger al bueno, pero no te va a aplicar la protección para corrupción, para homicidios, para lavado, porque eso no debería estar sujeto. Mi pregunta es, ¿es el antejuicio la única figura con la que se puede proteger a una persona que está haciendo las cosas bien? Un sistema de justicia fortalecido estaría fortaleciendo a los operadores de justicia. Haría que todas esas cuestiones políticas rebotaran sin mayor y una corte más independiente también. Por eso la elección de la corte, y qué bueno que por lo menos está en el ambiente, eliminar las comisiones de postulación, que se volvieron básicamente el asalto de grupos de interés, otra forma de cooptación para poder tener magistrados. Solo respondeme a mi ejemplo. Si fueras ministro de Educación, destituís a Joviel y a todos sus jueces y te presentan 100 denuncias espurias, ¿qué harías? Te reprendo primero. ¿Qué harías? Ministro, no. Mira, el sistema de justicia, si no está fortalecido, obviamente es el lugar donde ¿pero qué harías? ¿Qué harías? Yo seguiría contra Joviel. Y sé que van a venir esas denuncias, porque es parte de la naturaleza, es parte de la naturaleza. ¿Y cómo vas a de ser ministro? Te felicito por tu voluntad. Y eso es una parte fundamental del sistema, limpiar del sistema a los malos. Qué buena campaña se está echando. Te felicito por tu voluntad, pero ahora, si vas a pasar respondiendo 100 querellas penales, ¿a qué horas vas a...? Y siendo gobierno no me lanzaría 100, me lanzaría 10,000, si no es que 160,000 el número de... ¿Y a qué horas vas a responder? A ver,
esas 10.000 querellas penales y a qué horas vas a ejercer un sistema de justicia fortalecido. Bueno, señores, obviamente no tenemos class action en Guatemala. Al final del debate de este miércoles, mañana tendremos otro debate. Muchísimas gracias, pero regresamos con el tema secundario, que son las declaraciones de don Sammy Morales respecto a la gestión del presidente Jimmy Morales. No se vaya, seguimos con Sin Filtro. Palabra Infalible, un programa con temas de actualidad vistos a la luz de la Palabra de Dios, con el doctor Sergio Enríquez, todos los sábados a las 11:30 de la mañana y domingos a las 10:30 de la noche. Guatevisión, lo mejor que ves. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones. Mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Todos los apasionados por las motos ya tienen su programa favorito, Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo en Guatemala, que tiene las mejores coberturas de los mejores eventos. La cita es el sábado a las 9:30 p.m. y el domingo a las 4:30 de la tarde, solo por Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. No te pierdas la serie que renueva tu vida. Te doy lo que pidas, pero primero perdonas. Ahí te está formando. Pero aquellos que sabemos que de Dios hemos salido, eso nos inspira a ser mejores personas cada día. Nosotros estamos en el juego de la vida y los campeones somos aquellos que hemos aprendido a pensar y a estar contentos todos los días de nuestra vida sin importar nuestra situación. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. ¿Qué punteo le da el primer año de gestión de Servando? 15, porque es el hombre que ha tenido el valor de enfrentarse a las situaciones que el país necesita y empezar a hacer los cambios. El que yo sea hermano del señor presidente no anula mi carrera. El que yo sea hermano del señor presidente no significa que como ciudadano no pueda tomar acciones directas, específicas para hacer cambios en lo que yo creo. Fuera de eso, yo me reuniré con el presidente Barack Obama o el presidente Trump, si puedo, para poder hacer las cosas que nuestro país necesita hacer. Felicitaciones a la señora fiscal, porque todos en Guatemala, nadie tiene ningún privilegio y todos deben ser investigados. Todo afecta de una o de otra forma, positiva o negativamente. ¿Algo más? ¿Positiva o negativamente le afectó al presidente Jimmy Morales? Lo que no te mata te fortalece. Las declaraciones del primer hermano de la nación, no sé si me van a matar por haber dicho eso, del señor Sammy Morales, que califica el primer año de gestión del gobierno del presidente. Él dice que le otorga un 15/10. También hace referencia al caso en donde está siendo investigado y pues que reconoce que causó un desgaste a la presidencia de su hermano.
las primeras impresiones del relato, de la, bueno, de la declaración del hermano. Hay un mensaje, si pueden verlo en Facebook, de Sammy Morales, donde dice que respondió de esa manera y que espera que el periodista no lo ha hecho para burlarse de él y cuestiones así, que la diferencia de opiniones fortalece la democracia, bla, 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 ¿verdad? Está en Facebook. Y creo que la pregunta era muy sencilla, mire, de 1 a 10, ¿cuánto le da? Y él da 15. Pues disculpen, pero es chistoso. O sea, aún el hecho de la pregunta era muy directa, ¿verdad? Mire, le hubiera dado 10, pues, ¿verdad? Si tan bueno era 10. Pero creo que sí deja entrever, y hay que ver la sutileza para decir que en realidad sigue teniendo presencia, sigue teniendo influencia de alguna manera, y que va a seguir teniendo esa influencia y esa presencia. Y reconoce que sí tiene influencia a pesar de no ser un funcionario electo ni nada por el estilo, ni sí, por supuesto, por ¿verdad? El propio presidente. Y el ser el hermano del señor presidente, una frase muy interesante de Asturias, ¿verdad? El señor presidente, ¿verdad? Y lo otro es que yo no sé si no sé cuánto le ayude al presidente Jimmy Morales que su hermano salga hablando. ¿Cuánto ayuda a la imagen del presidente que Sammy Morales continúe enfrentándose a los reporteros en estas mini conferencias de prensa? Las declaraciones públicas en este caso creo que terminan contribuyendo pues a toda esta percepción ya creada respecto de los errores, o mejor dicho, los horrores de comunicación de gobierno. A mí me parece innecesario. Es cierto, a ver, tiene razón el hermano, él es un ciudadano, puede opinar lo que quiera, le puede dar 15, le puede dar 100 o le puede dar 0. Pero ¿para qué salir a decirlo? O sea, ¿qué gana? Al contrario, solo contribuye a acrecentar pues toda esta imagen de un gobierno que perdió el norte, que no tiene los pies sobre la tierra, acrecenta también la sensación de que al presidente le están diciendo, no, mire, todo va re bien, usted es el mejor presidente de la historia de Guatemala. Y esa es la percepción que hay, que el presidente Morales se está dejando influir por, como se diría en el buen chapín, los sobalevas que no se atreven a decirle, mire presidente, perdón, pero fíjese que en esto se equivocó, o fíjese que en esto va muy mal, o fíjese que en esto a la gente no le gustó. O sea, lo de hoy me parece totalmente innecesario. Creo que entrar a la calificación, conforme nos acerquemos al aniversario de la toma de posesión, vamos a poder entrar con más detalle a ponerle una calificación. Pero me parece totalmente innecesario esto. Y segundo tema que yo quería discutir, les recomiendo una película que se llama 13 días, que de la crisis de los misiles y de la presidencia de John Kennedy. En política siempre existe algo que se denomina el gabinete de cocina. El gabinete de cocina son los personajes que no necesariamente tienen función pública, pero que aparentemente le hablan al oído al presidente. En el caso de Kennedy, en esta película que les menciono, era su hermano y era un amigo de toda la familia, que era el personaje de Kevin Costner en esa película. Aquí está quedando evidenciado que el gabinete de cocina del presidente Morales tiene de un lado a su hermano y del otro lado a la juntita, a los militares. Entonces también digamos que declaraciones como la de hoy contribuye también a generar más duda a quienes le hablan, porque le dicen, quiénes genera están preocupación que el gabinete de cocina esté encabezado por Sammy Morales y la juntita, Dios mío. Mira, con que el gabinete de cocina no sea fulanos y menganos, ¿verdad? Y se cocinan parrilladas aparte. Y que no sería parrilla de cocina. Dice Mario Taracena en un tuit, siempre tan... en su estilo tan directo. El informe presidencial de Jimmy Morales podría caber en un tuit porque no ha hecho nada. Dice, 140 caracteres suficientes para eso. No, y bueno. Vean, yo creo que hay un aprendizaje. Los asesores de Otto Pérez, hasta 24 horas antes de que se fuera preso, le aseguraban que todo iba a salir bien. Los asesores de Otto Pérez fueron los que le dijeron, mire, si el antejuicio no pasa antes de las elecciones, usted llega al 14 de enero tranquilo y se va a poder ir a Timbuktu después. Los asesores de Otto Pérez fueron los que llegaron hasta el último día diciéndole, no hombre, la gente lo quiere, la gente lo ama, vea sus niveles de rating y de aprobación. Conclusión, el poder siempre está rodeado por sobalevas, gente que le dice, vea, que todo está muy bien. Y eso lo que hace es que quien ostenta el cargo pierda los pies o pierda los pies sobre la tierra. Y cuando eso pasa y hay una crisis, el golpe es más duro. Entonces, quizá la recomendación para el presidente Morales es, vea,
En los cargos de poder público importa más, y creo que hay que tomarle más la palabra al que le dice, mire, presidente, perdón, pero la chorreó, al que le está diciendo, le doy 100 sobre 10 en su gestión. Cuidado con 15 sobre 10. Hay que tener cuidado con eso. Rapidito, yo creo que el presidente Jimmy Morales no debe caer en la tentación de no ir al Congreso. Si no va al Congreso, sería una de las decisiones más nefastas que podría tomar. Debe ir al Congreso a dar su informe. el 14 a presentar el informe, porque al final no es que sea tradición, eso lo fortalece, no lo debilita. Y esperemos qué va a hacer el presidente, si se va a presentar al Congreso de la República. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Estuardo, por este análisis. Muchísimas gracias, Philip, a usted también por su sintonía, pero antes lo dejamos con Marisol Padilla y el pronóstico del clima. Feliz noche, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Benkei Chin, a ustedes, amigos televidentes, ya preparados para mañana jueves, donde vamos a recibir un nuevo frente frío. Este sí podría cruzar el territorio nacional, dejará fuerte lluvia, esto en departamentos como Petén, Huehuetenango, Quichelas, Verapaces y el departamento de Izabal. Esta noche, abríguese, vamos a tener temperaturas bastante drásticas en el occidente, 2 grados bajo cero en Totonicapán, 0 grados en el departamento de Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala, con una mínima estimada de 11 grados centígrados. En los siguientes 3 días vamos a tener cielos parcialmente nublados, 25 grados centígrados al mediodía, esto en el Valle de la Ciudad de Guatemala, pero mucho más fresco durante la noche. Mañana jueves levantémonos con los primeros rayos de sol desde las 6:29. Así concluimos esta emisión de Noticiero Guatevisión. Que tenga usted una excelente noche.